Dios te bendiga, muy buenos días, felicitaciones a ti hermano amigo que estamos juntos hoy ya en el séptimo día de la semana, en el día sábado. Es un privilegio para mí saludarte en el lugar donde tú te encuentras en Centroamérica, las iglesias de allá, de Suramérica, de Honduras, de México, de aquí de Estados Unidos. Dios te bendiga, ponte contento porque Dios es grande, ha sido fiel con nosotros y nos da el privilegio de gozar de esta mañana, de este día sábado. Donde quiera que te encuentres, Dios te bendiga. Bienvenido al año bíblico y que todos juntos podamos disfrutar de la presencia de Dios en este día sábado. No te quedes en casa, yo te invito para que busques la iglesia más cercana en este día sábado y ve tú con tu esposa, con tus niños, con toda tu familia de tu casa, adorar a Dios. Porque los 6 días Dios estuvo al lado tuyo, te dio todo lo que tú necesitabas. Ahora, con gratitud ve y adora a Dios. Si te encuentras aquí en el sur de Virginia, bueno, puedes buscar nuestra dirección y serás bienvenido tú y tu casa, toda tu familia. Y todos juntos adoraremos a nuestro Dios. Y donde quiera que te encuentres, busca cómo adorar a Dios en este día sábado. Te invito para que el Espíritu Santo toque tu corazón y seas llevado a la adoración a nuestro Dios en este día. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en este día santo porque nos das el privilegio de podernos encontrar con tu palabra y darte el primer tiempo en este día santo a ti. Te pedimos para que el Espíritu Santo sea nuestro guía en este momento y que al introducirnos en el estudio de tu palabra, Él sea el que toque nuestros corazones y podamos entender con exactitud lo que tú quieres que nosotros entendamos y que te podamos conocer de una forma tan cerca que cada día sintamos esa necesidad de allegarnos a tu presencia por medio de la oración y el estudio de tu palabra. Gracias porque cada día has estado con nosotros. Bendice a cada hijo tuyo, suscriptor del canal, a cada hijo tuyo que comparte el enlace con sus amigos. Lo pongo en tus manos en este momento para que todos juntos proclamemos tu nombre. Te lo agradecemos en este día sábado en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos a sábado 2 de octubre y doy gracias a Dios, gracias a ti por suscribirte al canal. Si suscríbete allí, si es por primera vez, Dios te bendiga y bienvenido al año bíblico. ¿Recuerdas que es el año bíblico en puntos comentados? Sí, dejándote un espacio para que tú también vayas y disfrutes la palabra de Dios. Así es que, sabes que hay un texto favorito que siempre lo menciono porque Dios nos da incentivos grandes. El libro de Apocalipsis 1:3 dice que somos bienaventurados cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, pero también somos bienaventurados todos aquellos que apartamos el momento para atentamente poner el oído a este audio que es la palabra de Dios y vamos a ser bienaventurados. Los dos incentivos de estudiar como tanto el de oír nos llevarán a guardar su palabra en la práctica y seremos dichosos. No solamente esa palabra dichoso es tan abarcante porque corresponde a la preparación de tu persona y de mi persona. Hoy llegamos al momento que en este mundo, sí, en este siglo XXI, tú tienes que estar preparado en todos los aspectos, sí. Pero si alguno de los aspectos no toma importancia, bueno, la preparación espiritual es tan importante, querido hermano, amigo que me estás escuchando. Hoy vamos a estudiar el capítulo 4 en adelante. Te voy a decir hasta dónde vamos a llegar cuando estemos cerca al final del audio. Así es que quédate con nosotros, no puedes perderte este audio porque si no vas a perder la continuación de lo próximo a seguir. Bienvenido seas al año bíblico. Capítulo 4. Vamos a ver, sabes que el capítulo 4 da a conocer un movimiento de evangelización nunca visto en la historia. Óyeme. Y tú que no sabes, tú que no has ido a la iglesia en algún momento, bueno, esta palabra es para ti, hermano, amigo que me estás escuchando. ¿Por qué los que están dentro del círculo cristiano, del punto de adoración a Dios, en el camino de la santificación, por qué se empeñan tanto en poder comunicar y poder invitar a ciertas personas que no tienen nada que ver con la adoración a Dios? ¿Te has preguntado? Y yo agradezco a Dios porque si tú estás haciendo la obra misionera, ¿qué es obra misionera? Bueno, obra es una práctica de acción
que te lleva a ti. Y misionera viene de una parte de misión a la cual también Jesús llamó que era una misión especial de buscar y rescatar lo que se había perdido. Bueno, nosotros esa misma misión Dios nos ha encomendado en nuestras manos. Y cuando una persona se te acerca a ti y te dice, vamos a adorar a Dios, yo siempre digo, es la mejor invitación que tú hayas escuchado en algún momento en tus oídos, de ir a escuchar y adorar a Dios. Interesante, pero sabes que las encuestas son dolorosas y te voy a abrir el espacio para el estudio de este momento, porque lo que vamos a estudiar te vas a quedar un poquito fuera de sí. Así que acércate y no te vayas a descuidar de este momento, porque viene palabra de Dios. Mira, las encuestas son duras. Y es que de 100 personas, voy a poner un ejemplo, de 100 personas, si 100 personas reciben la invitación hoy día sábado para ir a adorar a Dios, interesante, 35 personas van, 40 lo piensan, 50 no quieren saber nada. Óyeme, esto es bastante difícil. Ahora, esto es con respecto para ir a adorar a Dios. Esto es interesante. Ahora, no quiero meterme en el ámbito secular y bullicio de la acción que el mal llega y toca a tu puerta de tu corazón con una invitación, porque allí no se piensa y va ¿qué? O la cantidad. Y no te quiero dar esta estadística porque es muy amplia y nos quedamos ahí en corto, pero yo te quiero decir lo siguiente: el punto de evangelización, vamos a ver por qué es que el amor de Dios se conecta de una persona tras otra persona. En el audio anterior vimos, mira, esto es interesante, porque su fundamento está en la palabra de Dios. Si te estás preparando para conocer de Dios, si te estás preparando para presentar la palabra de Dios, bueno, esto es muy importante y tómalo muy en cuenta. Mira, Dios tiene amor para todos. Esto lo vimos en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Glorificado sea su nombre por este texto tan maravilloso. Es decir, el amor de Dios se dio para todo el mundo completo. Pero para aquel que crea en ese sacrificio de Jesús, para aquel que crea, es decir, se dio la oportunidad para todo el mundo, pero no todo el mundo va a creer. Y yo me pongo a preguntar, ¿por qué todo el mundo no cree? Bueno, y aquí hay mucho que hablar con respecto a esto. Sabes que todo el mundo casi se llama adorar a Dios. Casi todo el mundo, en todos los lugares, todos están queriendo adorar a Dios. Pero buscamos una adoración fría. Buscamos una adoración que se apegue a las conveniencias de nuestro corazón. Buscamos una adoración que se apegue a los colores que nos parece a nosotros. Buscamos la adoración a que se apegue a los gustos y deleites que llevamos nosotros en nuestra vida. Óyeme, y disculpa que pueda ser así, pero es que es el momento para decirte, bajo la dirección del Espíritu Santo. Vimos en un audio anterior, bastante pasado, ¿quién tiene que acomodarse? ¿Dios se tiene que acomodar a nuestros gustos? ¿O yo como creación tengo que acomodarme a la palabra de Dios? Y tú sabes que Dios decía en Jeremías capítulo 11 que tiene planes de paz, de prosperidad para nosotros. Ahora, si fuera esto de una persona humana, tú desconfiarías, pero cuando se trata del Creador que te creó a ti, ¿por qué desconfiar? Ahora, el punto central es que todo el mundo está involucrado en adorar a Dios. Pero sabes que esto es bastante doloroso. Capítulo 4 dice que cuando Jesús supo que los fariseos eran estudiantes de la palabra de Dios, era un grupo. ¿Recuerdas que vimos estos grupos? Los fariseos y los saduceos. Fariseos, estudiantes de la palabra de Dios, estrictos, conservadores. Óyeme, es que en día sábado, o si no te lavas las manos, o si que no usas camisas
manga larga hasta el puño de tu mano. Todas las cosas, si no te fajas tu camisa, si no andas cinturón, si no andas zapatos de vestir, pantalón solamente de vestir, zapatos no de colores totalmente negros. Óyeme, todo esto, conservadores, habían formado doctrinas al punto que el que estaba fuera decía: óyeme, yo para entrar a la iglesia es bien difícil, porque las costumbres las habían puesto sobre los principios que Dios requería. Es por eso en este momento que el año bíblico es muy importante para todos nosotros. Comparte este enlace, que sea el que ha llegado a tu corazón. No te quedes con este enlace tú, compártelo para que ya seguro que la persona lo escuche. Mira, Jesús había oído que los fariseos decían que Jesús ganaba y bautizaba más discípulos. Ahora, ¿cuál era el problema para los fariseos que Jesús ganara más personas? Él era Jesús. Sin embargo, Jesús fue tan cortés, y aunque Jesús no ganaba ni bautizaba, sino que el texto dice que los discípulos es que bautizaban. Y los fariseos decían: ¿cómo es que este hombre gana más personas y bautiza más que Juan? Interesante, porque recuerdas que Juan tenía discípulos y Jesús también tenía discípulos. Esto es importante que tú lo sepas. Ahora, este es un detalle, diría yo, grandioso. Pero llegó un momento que Jesús, los discípulos ganaban más personas, porque dime tú, bueno, ambos eran guiados por el Espíritu Santo en este momento, pero Jesús era de la Trinidad. Él era el Hijo de Dios. Y sabes que Juan el Bautista dijo en un momento, y esto lo vamos a ver también, de que él dijo: me es necesario que me quede menguar, para que en realidad el que sí merece que crezca, el que de él viene la salvación. Llegó el momento de Jesús. Óyeme, esto es grandioso. Cuando yo estoy estudiando esto, me siento nostálgico bastante. ¿Cómo es que Juan, cómo es que Jesús se entienden así? Y tú dirías: bueno, es que Jesús era 100% divino, pero era también 100% humano. Bueno, ¿qué se trata de Juan? A pesar que Jesús dijo: no hay otro más mejor nacido de mujer como Juan el Bautista. Interesante. Ahora, la obra redentora del Espíritu Santo es lo grandioso. Y sabes que me da a conocer aquí que la Biblia no registra que Jesús bautizó a nadie. Le dio el privilegio a los discípulos que bautizaban. Glorificado sea Dios por este texto que quedó. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, esto lo dice el versículo 2. Salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y tenía que pasar por Samaria. Óyeme bien, otra versión dice: y le era necesario pasar por ¿dónde? Por Samaria. Recuerda que Samaria, esto lo vimos cuando estamos en el Antiguo Testamento, que los babilónicos, todos los de Siria vinieron con personas extrañas y poblaron a la gente que había allí de los hebreos, habían sido llevados cautivos. Entonces Samaria era de allá, no eran hebreos, y tuvo que poblarse esas áreas con personas extranjeras. Y estos eran ¿quiénes? Los samaritanos, los de Samaria. Interesante. Pero sabes que cuando Jesús estaba en la área de su gente, vino necesario pasar por Samaria. Yo siempre digo que Jesús hará todo lo posible para alcanzarte a ti, hermano, amigo que me estás escuchando. ¿Qué hará? Posiblemente te va a enviar una tribulación. Sí, te va a enviar lo que sea para que tu sensibilidad y tu corazón pueda levantar los ojos al cielo y decirle a Dios: gracias porque aún puedo respirar. Y si tengo el don de respirar, es para alabar tu nombre y ceder todo mi ser a tu voluntad. ¿Por qué no le dices en esta mañana de este día sábado, ya sea de mediodía o de tarde: aquí estoy? Posiblemente aún cuando escuché el audio no fui a la iglesia, pero aquí estoy. Prepárate para que cada fin de semana estés adorando a Dios. Mira, sabes que aquí interesante es esto: Jesús vio la necesidad de pasar por Samaria porque había una persona allí que solamente la presencia de mi Salvador Jesús podría alcanzarla. Nadie más. Y sabes que hay momentos que Jesús tiene que hacer una obra
extraordinaria. ¿Recuerdas a los 3 varones hebreos? Jesús mismo bajó. Sí, no mandó un delegado, no. Porque el rey Nabucodonosor dijo, el número que cubre, el que compone el número 4, lo veo como el hijo de los dioses. Jesús mismo vino en ese momento donde nadie podría aparecer. Jesús estaba con esos varones allí. Ahora, en este capítulo 4 se da a conocer la mujer de Samaria, o conocida como la mujer samaritana. Solamente Jesús pudo alcanzar el corazón. Y te lo voy a decir de memoria, lo puedes estudiar. Mira, este es un tema bastante maravilloso. Sí, los discípulos no podían atreverse a hablar con ella. Había una barrera grande, óyeme, la cual tú no te imaginas ahora. Cuando estudiamos el capítulo 4, vemos algo así, lo pasamos estudiando, pero cuando se vive en la realidad, esto es difícil. Sabes que hoy en día ninguna nación, ningún país vive una barrera, sí, de oposición de la una a la otra, como lo era en ese momento el pueblo hebreo con los samaritanos. Nadie. Si tú mirabas, te voy a poner un ejemplo, porque digo, no se ve en el momento actual. ¿Te imaginas que tú eres del Salvador, Centroamérica, de ese país maravilloso, El Salvador? Óyeme. Entonces, si ves a uno de Honduras, pasabas de lejos. O si mirabas a uno de México, pasabas de lejos. Si mirabas a uno de Brasil, pasar de lejos. Ellos, óyeme, esto era una barrera tan grande. Es decir, los discípulos aún se miraban cortos para romper esta barrera. Y Jesús dijo, no, yo tengo que ir a romper esa barrera. Hay una persona que tengo que salvar allí. Y yo no sé, querido hermano amigo, si en este momento tú serás esa persona que Jesús puede alcanzar en este día sábado. Jesús llega. Mira, interesante es esto. Vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar alimento. Versículos 8 y 7. Versículo 9. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides dame de beber? Porque yo soy samaritana. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús respondió, si conocieras el don de Dios y quién te pide, dice él, dame de beber, tú le pedirías a él y él tendría agua de vida. La mujer contestó, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? ¿Sabes que ese pozo era de Jacob? Se lo dio de herencia a José, ese de la túnica de 7 colores. Interesante es esto, es la herencia de José. Ese pozo allí, por eso se le llama el pozo de Jacob. Y por eso que la mujer le dice, óyeme, ¿eres tú más grande que el que hizo este pozo? ¿O el del heredero? Versículo 13 dice, respondió Jesús, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será un manantial que brotará para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le contestó, ve y llama a tu esposo. Mira qué interesante. Sabes que esta mujer estaba al mediodía. Tú conoces la historia. Esta mujer era acechada por toda la comunidad. Y mientras todas las damas iban a ese pozo, ella se quedaba de último. Al momento más difícil, ella iba a ese pozo porque estaba seguro que no iba a encontrar a nadie. La vida de esta dama era bien difícil a la vista de todo el pueblo. Pero Jesús dijo, yo tengo que alcanzarla. Yo tengo que alcanzarla. Y sabes que el versículo dice, versículo 15, dice, Jesús le dijo y le contestó, ven, llama a tu esposo y ven acá. Respondió, versículo 17, la mujer, no tengo esposo. Jesús le replicó, bien dijiste, no tengo esposo, porque 5 maridos has tenido. ¿Sí? 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. ¿Sabes que el momento
de esta mujer. La reacción no quedó grabada. ¿Qué pasó? Pero me imagino que esta dama tiró el cántaro, tiró todo y se quedó con las manos frías y dijo: ¿quién es este que sabe mi vida? Versículo 19. La mujer respondió: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe de adorar. Jesús declaró: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que veis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ha llegado ya. La hora viene y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Justamente en un momento yo tengo que irme de aquí del punto de grabación para adorar a Dios. ¿Sabes que a Dios no lo vemos? Sí, estamos en el templo, en la casa de Dios, adorando con tanto gozo y fervor, pero no lo vemos, pero sentimos su presencia por medio del Espíritu Santo. Óyeme, y sabes que el texto dice: los que adoran a Dios deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Interesante, porque no lo vemos, pero sí sabemos que Él es espíritu y que Él está con su pueblo en este día sábado. Y me encanta la definición que hace esta dama. ¿Sabes qué? Cuando se le declara así al punto la vida de ella, ¿sabes que la mujer comienza y enlaza el punto de adoración a Dios? Le dice: bueno, aquí hay una confusión. Yo quiero saber, dice ella, con respecto a la adoración. ¿Sabes que la adoración va a ser el punto final que va a poder identificarse en los hijos de Dios en estos días y en los días venideros? Voy a decir esto de nuevo. La adoración llevará acción en tu ser y se va a definir. Te voy a decir algo importante. Yo he estado conversando con muchas personas en el largo tiempo y en los largos de los días o en las semanas o en los días pasados hoy. Yo converso con las personas. ¿Usted pertenece a una iglesia? ¿Va a qué iglesia va? ¿Cómo le está yendo en la vida cristiana? Y me dicen: no, voy allá esporádicamente. Sí, pero se hacen que todos ellos creen que están adorando a Dios, pero van al tiempo allá. Óyeme, pero si tú le dices: pertenecen a una iglesia. Interesante. Pero la adoración que Dios está buscando en los que deben de adorar en espíritu y en verdad, no es que hoy, de aquí a un mes o 15 días otra vez. Sí. ¿Qué pasó en esos 15 días? ¿Qué pasó en ese mes? ¿Qué pasó de 8 días a 8 días? Es por eso, querido hermano, que a la verdad que necesitamos depender de la palabra de Dios. Y te dejo el punto allí. Sabes que Jesús le dijo: ve y llama a tu esposo. Y ella le dice: no tengo. Y Jesús le dice: sí, has tenido 5, los cuales no han sido tu esposo, y el que tienes ahora tampoco lo es. Y esta mujer tiró el cántaro. El texto sigue diciendo: y se fue. Tiró el cántaro, dejó el cántaro allí, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, les dijo: ven, he encontrado a un profeta. ¿Quién sabe si este es el Hijo de Dios, el Cristo que se pronuncia que ha de venir? Y estas personas, estos hombres, fueron tocados y fueron. Y cuando llegó allí la gente, yo no sé, en ese momento no habían teléfonos, no habían redes sociales, pero comunicaban la voz del uno al otro. Algo está pasando, y miraban las multitudes que pasaban uno tras otro, familias completas, matrimonios, hijos, iban para ese pozo, no importando la hora. Posiblemente ya era la 1:30, las 2 de la tarde, el sol más extenso, y estaban yendo para ese lugar. Dejaron todo, y en ese momento la gente estaba escuchando la palabra de Jesús allí. Y el texto dice que le rogaron a Jesús que se quedase allí. Y Él se quedó por 2 días más en ese lugar. Y todos le dijeron a la mujer: mira, a la verdad que ahora no creemos. No, lo que tú nos dijiste fue poco. Ahora nosotros creemos por lo que escuchamos de Él mismo. Esta mujer se conoce como
evangelizadora más grande después de Jesús en este sentido. Conmovió a una ciudad completa. Y sabes que el tema de ella no fue, sí, como ahora que, a la verdad que nosotros, te voy a decir algo importante. El pecado ha exhibido tanto, ha llegado, ha carcomido, se ha introducido en los corazones del ser humano que ahora las invitaciones para ir a la iglesia a adorar a Dios, nadie cree. Y tú dirías, bueno, es que la obra del Espíritu Santo no se deja ver. Es que nosotros queremos ver cosas extrañas. Pero sabes que Dios es humilde. Él quiere que tú vayas a adorar a Dios y que le creas en espíritu y en verdad. Y tienes que adorarlo de esa forma. Y de esos adoradores, el texto dice, de esos adoradores son los que el Padre busca. ¿Estará buscando adoradores en este día? Dime tú si sos uno de ellos. Yo quiero ser uno de ellos en este día. Jesús declara ser el Mesías porque la mujer le dijo, sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús declaró, yo soy el que habla contigo. Mira, yo siempre digo, en pocas ocasiones Jesús se declaró que Él era Jesús. Pero en este caso se declaró y le dijo, yo soy mujer, el que habla contigo. Mira el privilegio que tienes. Si tú estabas esperándolo, bueno, yo soy. Llegó aquí. Óyeme, la comida de Jesús, entre tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come, pero Él les dijo, tengo para comer un manjar. Y era presentar la palabra de su Padre. Sí, y vas a conocer la historia de los discípulos allí. Muchos samaritanos creyeron. Sana al hijo de un funcionario. Sabes que este era un hombre de alto perfil. Y Jesús sana a su hijo. Y sabes que en ese momento eran kilómetros, eran distancias grandes. Y cuando Jesús llegó, sí, llegó allí, porque 2 días después Jesús salió de allí y se fue a Galilea, porque Él mismo había dado testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Es decir, Jesús va a su propia tierra. Y este alto líder, esta alta persona en la comunidad, tenía enfermo a su hijo de una fiebre y lo estaba matando, ya estaba muriendo su hijo. Y salió porque escuchó que Jesús estaba allí y le rogó. Y Jesús le dijo, mira, tienen que ver señales ustedes para que puedan creer en mí. Pero el hombre no se detuvo y le dijo, Jesús, sana a mi hijo, por favor. Y Jesús le dijo, ok, tu hijo vive. Y sabes que este hombre, la palabra de Dios dice que creyó. Y cuando Jesús le dijo, tu hijo vive, él se fue para su casa. Y aún estaba un poquito lejos de su casa cuando los sirvientes, los amigos salieron al encuentro y le dijeron, óyeme, ya tu hijo lo dejó la fiebre, está sano. Y él dijo, ¿a qué horas comenzó a ponerse él con mejor en su salud? Y ya le dijeron, el día de ayer a las 7. Y entonces este hombre dijo, exactamente, en ese momento Jesús me estaba diciendo que mi hijo vivía. Indagó el horario. Mira qué interesante es esto. Relacionó el momento que Jesús dijo esto y él dijo, en realidad sucedió tal como Jesús lo dijo. Este hombre fue privilegiado en ese sentido. Capítulo 5, el paralítico de Betesda. Después de un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, ¿sí? Un estanque llamado Las Ovejas que tiene 5 pórticos, 5 puertas. En estos pórticos yacía una multitud grande y allí van ciegos, cojos, paralíticos, lisiados, todas de toda enfermedad. Te lo voy a decir de memoria este texto porque es algo maravilloso. Mira, se creía que en ese estanque un ángel del Señor bajaba y movía el agua una vez al año. 365 días tenían que pasar para que una persona fuera sana. Y el que descendía primero al agua y se daba un chapuzón allí, era sanado. Y estaban por las ventanas, por las puertas, todos, unos metían una mano, otro un pie, lo que fuera. Pero el que estaba más presto se sentía privilegiado y decía, bueno, yo al nomás que se mueva el agua, yo me tiro, salto, acomodé el lugar y estaba allí. Eran multitudes. Algunos eruditos bíblicos
dan algunos puntos de vista que esto en realidad no existía, sino que era la fe de ellos que se tiraba. Bueno, lo que haya sido, pero escrito está aquí. Y lo que está escrito vamos a decir con la voluntad y la dirección del Espíritu Santo. No se sabe si en realidad se sanaba, pero el texto dice que una vez al año el ángel descendía y movía el agua. Pero el asunto es, y aquí está el punto central de esta historia, que Jesús visitó ese lugar. Lo visitó, ¿sí? Y se encontraba allí a un hombre que tenía 38 años, que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía muchos tiempo que estaba allí, le preguntó: ¿quieres ser sano? Óyeme, Jesús no se acercó a uno que tenía una semana, un mes, sí, 2 años, 38 años, una vida completa. Mira, si tú tienes ahí 38 años, 40 años, bueno, de esa edad estaba ya, 38 años. Y Jesús se acerca sabiendo que era un tiempo bastante y le preguntó: ¿quieres ser sano? Versículo 7, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agita el agua, porque entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y en el acto ese hombre quedó sano y tomó su camilla y se fue. Y ese día era ¿qué? Sábado. Jesús sana los días sábados. ¿Quieres ser sano tú? ¿Necesitas sanidad en tu matrimonio? ¿Necesitas sanidad en tus hijos? ¿Necesitas sanidad en lo económico? ¿Necesitas sanidad en tu trabajo? ¿En qué necesitas sanidad? Bueno, ve, adora a Dios, porque Dios hace las obras maravillosas en sábado. ¿Sabes qué? En el día sábado Jesús baja para estar con su pueblo. En este día tan bendecido, todos los días tienen 24 horas, los mismos segundos y todo. Pero el día sábado la palabra de Dios rectifica que Dios bendijo y consagró este día con la bendición del Todopoderoso, y todos los que nos allegamos a Él, óyeme, pasamos un día de delicia y sobre todo cobramos fuerzas para la semana en el cual vamos a llegar. Y si Dios hace un milagro, si nosotros necesitamos que Dios haga un milagro, la hará en este día sábado. Y si tú tienes que hacer un bien para tu prójimo, lo tienes que hacer también en este día sábado. No te quedes corto, porque sabes que aquí la oposición de los judíos, entonces los judíos decían al que había sido sanado: hoy es sábado, no es permitido que lleves tu camilla. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y vete. Entonces le preguntaron: ¿quién te dijo toma tu camilla y vete? Y él, que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús no se había apartado de la gente que estaba allí en ese lugar todavía. Después Jesús lo halló en el templo y le dijo: mira, que has sido sanado, no peques más para que no venga lo peor. Interesante, voy a dar un consejo con respecto a esto. Sabes que este hombre, cuando fue sanado, no se dio cuenta que Jesús era. Solamente le dijo a los fariseos, sí, a la oposición de los judíos, le dijo, porque le dijeron: ¿por qué cargas tu camilla? Hoy es sábado. Le dijo a ellos: mira, yo no sé nada, pero el que me sanó, yo tenía 38 años, oye, me he tirado en una cama, y el que me sanó me dijo: carga tu camilla y vete. Si él me dijo, yo por eso la llevo, dijo él. Y no sabía que era Jesús. Y sabes que este hombre, mira, aquí hay palabra de Dios. Un consejo muy sabio para ti. Si tú has sido sanado, has visto la mano de Dios en tu vida, ¿por qué te quedas en casa? Este hombre fue sano. ¿Y dónde lo encontró Jesús? En el templo, adorando. ¿Y sabes que Jesús también adorando a su Padre en el templo? Ahora, recordemos que en los 4 evangelios hemos visto que Jesús iba los sábados al templo a adorar, como era su costumbre. Es decir, desde pequeño la Virgen María y José lo llevaron los sábados a adorar a Dios. Le dieron a conocer que el sábado era el día de que su padre y él mismo habían instituido, y que eso va a estar hasta la eternidad.
Y es importante que tú te quedes con esto. Jesús lo encontró a este hombre que había sido sano, ¿dónde? En el templo. Y le dijo, mira, ¿has sido sano? No peques más para que no te venga algo peor. Interesante. ¿Ves este incentivo que Jesús le da a este hombre? Yo te voy a decir algo porque esto lo tengo que compartir contigo. Si Jesús ya hizo algo en tu vida, no peques más. Y tú dirías, no, es que yo no hago nada. Sí, pero el hecho de que tú no estás adorando a Dios, eso se le conoce como pecado. Porque la palabra de Dios dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y el bien, mira, posiblemente tu presencia, tu persona va a motivar a otro para que esté dentro de la iglesia. Porque nosotros los humanos necesitamos de la presencia y la ayuda de otro ser humano, sí. El mismo apóstol dijo, estimulaos los unos a los otros, sí. Fortalezcanse los unos a los otros. Jesús buscó el fortalecimiento en el momento más difícil en los tres, en Pedro, Santiago y Juan, en el momento de la agonía que estaba cruzando por salvarte a ti y a mí, y buscó la ayuda humana también en sus discípulos. Esto es interesante. Así es que no te quedes en casa. Ve, démosle todo nuestro ser a Dios para que también no nos vengan cosas peores. Porque si tú y yo nos alejamos, óyeme, no lo quiero profetizar porque ya está escrito en la palabra de Dios. Pero si tú te alejas de Dios, después de haber creído en Dios, te van a venir cosas peores. Y no te quiero poner asustado. Te van a venir cosas peores. Alguien me decía, me está pasando esto. Bueno, yo le dije, mira, no quiero pronunciar lo siguiente, pero esto comienza. Y se le salían los ojos más grandes. Sí, esto comienza, porque escrito está. Jesús le dijo, mira, que has sido sano. No peques más para que no te vengan cosas peores. Jesús mismo está diciendo ahora eso. El hijo David, versículo 19, dos resurrecciones importantes en el versículo 24. Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para condenación. Yo espero que nosotros, querido hermano, resucitemos para vivir. El Padre testifica de Jesús, versículo 30. Mira, San Juan 5:39, un texto conocido. Y esto es lo que estamos haciendo nosotros. Hoy nos quedan ya, mira qué interesante, pocos días. Ya nos quedan alrededor de ¿cuántos días? 67 días. Sí, esto es interesante. Alrededor de 62 días, para terminar este año. Sí. Y después de 62 días nos quedan ¿qué? 58 días. Esto es interesante. Y sabes que cada mañana, versículo 39, escudriñad las escrituras. San Juan 5:39, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis que la vida eterna. Ellas testifican de mí. Es un texto que sabemos hasta allí. Y es conmovedor, porque nos hace un llamado a ¿qué? A escudriñar las escrituras, porque ellas son las que testifican ¿de quién? De mi Salvador Jesús. Pero ahora bien, lo siguiente, que en ese texto casi no los introducimos, versículo 40. Sin embargo, no queréis venir a mí. Ajá. Mira qué interesante. Todo el texto de San Juan 5:39, todo el mundo se lo sabe, sí. Escudriña, sí. Las escrituras, porque en realidad la palabra de Dios es la que da testimonio de Él, de Jesús, de mi Salvador. Pero el versículo 40 es una amonestación. No es solamente un llamado, nos está amonestando. Versículo 40. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto gloria de los hombres, porque yo conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Mira qué interesante es esto. Dice el texto, pero yo, versículo 41, yo no acepto gloria de los hombres. ¿Por qué? Te voy a decir algo importante, porque el estudiar la palabra de Dios nos va a llevar a una acción de obediencia a nosotros. Pero eso es cuando está el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Por qué no rogamos al Espíritu Santo para que toque nuestra vida en todos los días de nuestra vida? Porque ¿qué sería de nosotros? Mira, hoy en día
hay personas, y no te quiero faltar el respeto, pero es la realidad. Mira, en todos los días te vas a encontrar con personas que hablan bastante de la palabra de Dios. Pero cuando va al proceder, tú dices, qué difícil, porque nada de eso es práctico. Y el texto dice, yo no acepto, dice Jesús, gloria de hombres. Es decir, si te glorías porque sabes de la palabra de Dios, ¿qué es de tu conducta? Tiene que ir enlazado. Si es en realidad que conoces y que el Espíritu Santo te ha dado sabiduría, bueno, como decía en uno de los audios, con un escrito está, el texto decía, no esperen, nosotros conocemos a los árboles por su fruto. ¿Sí? Un mango viene de un palo de mango, un limón viene de un árbol de limón. Indiscutiblemente, los conocemos por sus frutos. Capítulo 6, primera multiplicación de los panes. Mira, Dios multiplica y hace tanto con 5 panes de cebada y 2 pescados. Le da a comer a una multitud. Y pide la bendición por los alimentos. Este es un punto central. Agradece a Dios por los alimentos que te da en cada momento. Tal vez no llevas ese hábito, pero de igual forma es una invitación para orar por los alimentos en cada momento. Y sabes que Jesús anda sobre el agua, ¿sí? Eso lo vas a ver en el versículo 16 del capítulo 6. Capítulo 6, 22, la gente busca a Jesús. Mira, la gente busca a Jesús donde quiera que Él se iba. Vieron una embarcación que salió allí y dijeron no, ahí se fueron solamente los discípulos, no vieron a Jesús, pero Jesús estaba allí a la medianoche en esas olas y el agua se detuvo bien y todos estuvieron bien a salvos en esa barca. Pero cuando amaneció, la gente llegó, no sé cómo, pero llegó a la orilla y indagaron y le preguntaron, Jesús. Mira, cuando lo encontraron, versículo 25, del otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Versículo 26, respondió, os aseguro que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os sacié. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que es para vida eterna. Que permanece en él, es el Hijo del Hombre y os dará sobre él el pan, el Padre. Dios lo colocó, su sello. Esto es interesante, versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, esta es la obra de Dios, que creáis aquel a quien me envió. Interesante es esto. ¿Sabes que Jesús? Esto es interesante, lo tenemos que decir. Habían personas que lo buscaban solamente porque eran alimentados. Sí, lo buscaban por ese sabor pescado, sabor salido del agua. No importando cuánto tiempo tenía estar allí, pero se sentía el sabor mejor pescado que pudo haber probado el ser humano. Esos 2 pescados, ya con la multiplicación. Los panes, buen pan. La gente era saciado. Bueno, Dios saciaba las necesidades de las personas, pero habían personas que solamente lo buscaban por necesidad. Yo te digo en este momento, busca a Dios. Si lo vas a buscar por una necesidad que estás llevando en este momento, bueno, búscalo, pero quédate glorificando a Dios como lo fue el hombre que tenía 38 años. ¿Sí? Se encontró con Jesús, fue sano, pero se quedó ¿dónde? Adorando a Dios. Si tú lo estás encontrando por cualquier dificultad, bueno, tal vez el punto de esta aflicción te llevó a encontrarte con Dios, pero quédate adorando a Dios. No te vayas, porque si te vas, te va a venir una cosa más peor de la que ha acontecido. Así es que mi deseo es que no te venga más peor y que te vaya más bien, porque todo el que llega a Jesús, Él lo recibe con los brazos abiertos. Eso lo vamos a ver también en este texto. El pan del cielo, mira qué interesante es esto. Y el capítulo 7 da a conocer algo importante, que los hermanos de Jesús aparecen allí. Después de esto, Jesús anduvo por Galilea, no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarlo. Y se acercaba la fiesta. Mira, esto cuando lo estaba leyendo me dio bastante nostalgia. Y no vamos a discutir, porque la palabra de Dios aquí en los textos da a conocer que eran hermanos de Jesús. Sí. Y vuelvo y repito, hay textos en la palabra de Dios que quedaron como incentivos, no para que tú hagas contiendas con respecto a lo siguiente,
se conoce, y lo voy a tratar de nuevo acá, y es muy importante que tú compartas este enlace con ciertas personas que posiblemente va a ser de mucha ayuda. Mira, respetamos a la Madre de Jesús, que fue la mujer escogida de entre todas en ese momento, porque todas querían tener hijos, porque esperaban a Jesús, que en algún momento cualquiera de ellas iba a tener a Jesús. Y la palabra de Dios declara de que la Virgen María concibió por el Espíritu Santo a Jesús. Estaba comprometida con José. La historia que relata la vida de José se tiene su historia de que ya José había tenido un matrimonio antes y era un viudo. Sí, estaba libre para casarse. Y Dios, de una u otra forma, Dios preparó a José, un hombre justo, declara la palabra de Dios. Un hombre, óyeme. Bueno, ¿te imaginas que la divinidad, dónde cayó? En manos maravillosas como José y María. Si José tenía más hijos, sí, le llaman que son hermanos de Jesús porque eran hijos de José. Y José estaba al cuidado de Jesús como padre en su niñez y lo creció. A la verdad que esto es encantador. Así es que si tú piensas que la Virgen María tuvo más hijos, o si no lo piensas, bueno, esto no es un punto para que tú hagas contienda con respecto. Porque no vamos a decir más allá de la palabra de Dios, porque la Biblia nunca rectifica de que eran hijos de María. ¿Sí? Ni tampoco rectifica que eran hijos de José. Así es que le llaman que son hermanos de Jesús, pero alguien decía, no, es que si son hermanos es que tuvo hijos María. Ese no es el punto a tratar. El punto a tratar es lo siguiente, de que Jesús es el Salvador de nuestra vida. Si tuvo hermanos, alabado sea Dios. Si fueron de María, alabado sea Dios. Y si fueron de José, alabado sea Dios. Algo que la Escritura no especifica. Y lo que la Escritura no especifica, tampoco quiero que tú lo hagas un tema doctrinario. Este es un punto que lo dejo allí. Ríos de agua viva. El último día de la gran fiesta. Interesante Jesús. Estas palabras, qué maravillosas. Dice, como dice las Escrituras, el que cree en mí, versículo 38, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado aún todavía. Interesante. Así es que ahora el Espíritu Santo lleva esos ríos de agua viva, bendición. Óyeme, donde quiera que un hijo de Dios esté, que sea para bendición. Los hijos de Dios son para bendecir. El pueblo de Dios es para bendecir. Y el capítulo 8, mira. Jesús perdona a una pecadora. Eso será en el próximo audio, si Dios así lo permite. Hoy solamente terminamos en el capítulo 7. Oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Agradecidos estamos por el privilegio que nos das de encontrarnos contigo por medio de la palabra. Bendice a cada uno de los que estamos estudiando y que sobre todo perdona nuestros pecados. Límpianos y que podamos atesorar y llevarlo a la práctica con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que puedas disfrutar de la presencia de Dios en este día sábado. Bendiciones.